yo les voy a decir algo. Si ustedes quieren después un día que yo vaya para el instituto, que nos veamos, porque nos vamos a tener que ver para cerrar el curso seguro, les puedo llevar en el auto, ya que voy en el auto, porque a viajar en colectivo no viajo más, así que puedo llevar en el auto, voy a llevar la bibliografía, los textos y las fuentes de donde saco yo los datos que les paso. Eso es importante que lo sepan, porque generalmente uno cuenta la historia, pero no cuenta de dónde se sacó los datos. A ver, los datos es importante saber de dónde se sacan. ¿Qué hay? Por supuesto, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, está todo. No estamos hablando de Galileo allá en 1605. ¿Se entiende? Eso está todo documentado. O sea, hay mucha documentación de lo que yo le estoy diciendo. Hay mucha carta, eh, mucha epístola entre esta gente. Pero en aquel entonces, ¿cómo se manejaba la gente? Se comunicaba todo por carta, no había otra cosa. Entonces, eh, por eso quería que si ustedes tienen interés después qué sé yo, por ejemplo, alguien está trabajando y está dando una parte de física moderna, por supuesto las cuentas por ahí no las pueden hacer, pero los resultados los pueden usar y mostrar empíricamente. Eso sí se puede hacer con los muchachos del secundario, es lo que yo recomendaría hacer en física, lo que yo voy a hacer hoy. Hoy no voy a dar la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Hoy voy a hacer dos clases para no hacer largo el video. Hoy voy a explicar en qué consiste el efecto fotoeléctrico, cuáles fueron los resultados de Hertz y de Lennard, que son los dos resultados importantes de Heinrich Hertz y de Philipp Lennard, que son los que trabajaron el efecto fotoeléctrico. Hertz los descubrió y Lennard hizo todas las conclusiones que yo voy a mostrar hoy. Lennard lo hizo entre 1898 y 1902. Y la solución del problema la da Einstein en el mismo año que escribe la relatividad restringida, en 1905. O sea, él escribe 2 artículos, en realidad escribe 4 artículos ese año, cuando trabajaba en la oficina de patentes de Berna. Escribe, a mí me interesan 2 artículos de esos 4 que él escribe, que no voy a detallar todos. Uno es la relatividad restringida, que vamos a tener que hacer una introducción, porque después se necesita para poder comprender lo que sigue de la mecánica, digamos, de la física atómica, todavía no entrando en la mecánica o en la física cuántica. Y entienden el vericueto en el que yo estoy en esta materia, ¿no? Estoy contando esos 30 años que fueron un despelote. No sé si se nota. ¿Y por qué el efecto fotoeléctrico es importante? Y lo soluciona Einstein, porque el efecto fotoeléctrico es la tercera historia que lleva derecha a la cuántica y explica un poco mejor los resultados de Bohr del átomo de hidrógeno. Y ahora vamos a ver por qué. Porque se introduce un concepto nuevo en la física. Porque hasta ahora lo único que está cuantificado, según Planck, es la energía radiante. Y según Bohr, son esos niveles de energía que se manifiesta la energía radiante cuando un electrón se mueve entre estados estacionarios que él llama órbitas, no orbitales, no confundir. Vieron que yo lo aclaré en el video. ¿Notaron eso? No orbitales, órbitas. Bohr habla de órbitas. Cada estado estacionario es una órbita circular. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí, por dónde viene la mano? Bien. Esa historia la vamos a suspender ahí por ahora y vamos a entrar en la última historia. Son las 3 historias que les dije. Es como si fuera una trilogía esto. ¿Vieron en la película? Tenemos la radiación del cuerpo negro, la emisión de las líneas espectrales de los gases incandescentes y los modelos atómicos, y ahora viene el efecto fotoeléctrico. A veces las historias se cuentan, normalmente yo la conté en ese orden. A veces se cuenta primero la radiación de Planck y después el efecto fotoeléctrico y por último los modelos atómicos, pero no importa porque esas son 3 historias que van paralelas. No sé si se entiende. Ahora vamos a ver dónde empieza la del efecto fotoeléctrico. Y otra cosa más le voy a mostrar. Tengo un simulador del efecto porque se tenía el equipo para hacer efecto fotoeléctrico en el instituto.
sería la práctica, sería una práctica preciosa hacerla del efecto fotoeléctrico, pero el equipo no funciona hace varios años, me dijo Hernán, así que tuve que conseguir un buen simulador y lo conseguí en internet. Eso sí está bueno. Después les voy a dar la página para que lo tengan ese simulador, porque quiero que hagan una tarea para la semana que viene de ese simulador. Y les voy a grabar el video de la solución de Einstein, porque eso es un video con cuentas. Las cuentas no son nada difíciles, siguen siendo cuentas sencillas, no tienen ecuaciones diferenciales, no tienen nada raro. ¿Quedó claro cómo vamos a organizar lo del efecto fotoeléctrico? Una clase hoy y en el interín de la semana les grabo lo que falta, porque ya les subí la serie de algunos problemas que para ver si lo pueden hacer. ¿Está claro? A ver si quedó claro cómo va a ser la historia. Si no, me Sí, 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 dicen. quedó Sí, claro. sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Voy a poner, primero de todo, vamos a arrancar con el experimento hoy. ¿Quieren? Vamos a empezar con el experimento. Y ahí vamos a distinguir varias cosas en el experimento. ¿Sí? Voy a poner el simulador del experimento. Cuando lo ven, me dicen. Esperen, que voy a ver si lo puedo. El problema que tengo mi computadora de fondo y no lo puedo, no se puede agrandar. No sé si molesta Sí, mucho, sí, lo vemos, ¿eh? no molesta mucho la computadora, ¿no? Qué lástima, a ver si lo puedo poner de otra manera. ¿A qué se refiere, profe, con la Al computadora? fondo, al fondo de mi Solo máquina se que ve el tengo. programa, Solo no, se no ve se el ve programa, nada. ¿eh? Ah, no se ve el fondo de No, No, mi no, no. computadora. Ah, se ve el fantástico. programa. Pensé que se veía porque yo lo tengo en el fondo de la. Ven solamente el programa, ven toda la parte, el fondo es blanco entonces. Bueno, la página Sí, después se bueno, las voy a negro, pasar. sí. Yo lo bajé con el Java, tienen que tener instalado el Java para tener este equipito. ¿Está bien? Muy bien. Sí, sí. Vamos a arrancar. Les voy a dar una tarea que la pueden hacer en GeoGebra o en Excel. Yo igualmente hice una parte de esa tarea que les voy a dar, que la hice en Excel. Pero yo quiero que ver si, perdón, en GeoGebra. En Excel va a salir más linda, si la hacen porque tiene mejor los decimales el Excel. ¿Sí? Bueno, les comento en qué consiste esto. Esto es un artefacto que tiene la propiedad de emitir luz, como ustedes pueden ver con esta lamparita de acá arriba. Y le podemos cambiar el color a la luz barriendo, ¿ven? La frecuencia de la luz, que no está en términos de la frecuencia, está en términos de la longitud de onda. Pero todo el trabajo que vamos a hacer va a estar en términos de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que este numerito, como vamos a trabajar en términos de la frecuencia, van a tener que multiplicarlo para sacar la longitud, o sea, tienen la longitud de onda, ¿cómo calculan la frecuencia? Multiplican por la velocidad de la luz y dividen por la longitud de onda, ¿no? Sí, sí. O sea que No, no, no es un fácilmente, problema, digamos, hay que eso no es pasarlo. un drama. Pero el equipo, normalmente todos los simuladores están en términos de la longitud de onda. Así que hay que acordarse de eso, que vamos a trabajar todo en términos de la frecuencia nosotros. Por una cuestión de comodidad y cómo se hizo históricamente. ¿Está claro? Pero uno puede trabajar también en términos de la longitud de onda esto. Pero bueno, vamos a tratar de trabajar en términos de la frecuencia, que normalmente así. Arriba, como ustedes pueden ver, yo acá la lámpara la tengo apagada, o sea que la lámpara, vamos a distinguir dos cosas. En este equipo vamos a tener, por un lado, la intensidad de la lámpara. ¿Qué quiere decir la intensidad? ¿Qué es la intensidad de la luz? A ver, ¿quién me puede decir eso primero? ¿Cuándo una luz es más intensa que otra? ¿Con qué tiene que ver la intensidad de un foco lumínico, un foco luminoso? ¿Con qué dos variables? Densidad de iluminación estoy hablando, óptica. Porque esto es importante. Acá. Los casé mal, me parece. Bueno, se los digo, díganme si no se acuerdan, porque así lo repaso yo. No me ofende a mí si ustedes no se acuerdan, porque la gente puede olvidarse de las cosas o nunca las vio porque no lo explicaron bien. ¿Con qué tiene que ver la intensidad de iluminación? La intensidad de iluminación tiene que ver con dos cosas, con la potencia por unidad de área y por unidad de tiempo. O sea, la potencia
con la que se emite, en este caso, si es luz, la radiación en el rango visible. Sería el R, ¿se acuerdan? El R total, que depende de la temperatura a la cuerda, la ley de Stefan Boltzmann. ¿La recuerdan? Pero la intensidad hay que dividir por quién para sacar la intensidad. ¿Por quién dividíamos esa fórmula? Por ángulo sólido, ¿se acuerdan? O sea, es el flujo de la energía radiante por ángulo sólido. Eso da la intensidad del foco. Eso se mide en lumen, por ejemplo, tiene una unidad. ¿Nunca estudiaron eso? En óptica. No me responden No, nada. yo iba a decir la potencia, pero ahora que le dejo con ángulo sólido tengo que redefinir mi Porque eso se mide en pensamiento. lumen. Claro, lo tenés que medir por ángulo sólido. ¿Se acuerdan que la Claro, intensidad lo medíamos por ángulo sólido? ¿Recuerdan que era el R que se sacaba la intensidad por la derivada, por la variación de ángulo sólido? Si yo paso ese ángulo sólido dividiendo, tengo la intensidad. Porque es la potencia dividido, la potencia por unidad de área y por unidad de tiempo dividido por ángulo sólido, tengo la intensidad de la luz que estoy emitiendo. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que se ve? Eso, digamos, en la realidad, ¿qué se ve? Si el foco brilla o no brilla, tiene que ver con el brillo. ¿Se acuerdan que lo explicamos también eso? Me hacen estudiar óptica, ven ustedes, son malos. No, nadie explica estas cosas, no son tan difíciles. A ver, no está claro esto, ¿no? No estaba muy claro, por lo visto. Es que cuando vemos óptica, vemos solamente la óptica geométrica, digamos. Claro. O sea, se dibujan la flechita, pero no los conceptos. O sea, acá es importante entender claro qué es la intensidad del foco, porque después lo tenemos que diferenciar de la intensidad de corriente que produce esto. Entonces, cuidado, no es lo mismo la intensidad del foco que la intensidad de corriente. Claro, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica es otra historia. ¿Por qué? Porque el efecto fotoeléctrico, ¿en qué consiste? En que este foco va a iluminar un cátodo que puede ser de distintos materiales, que lo puedo variar acá, miren. Acá tengo sodio, zinc, cobre, platino y calcio nada más. Este programa tiene. Pero uno podría tener cualquier metal que puede recubrir el cátodo y vamos a tirar luz arriba de este cátodo. Ese cátodo, el efecto fotoeléctrico consiste en que esa luz va a arrancar electrones de ese cátodo, ¿sí? Los va a arrancar de alguna manera, y esos electrones van a quedar dando vuelta dentro de este tubo donde está metido el cátodo, normalmente está el vacío, y se van a trasladar hacia el ánodo generando una corriente eléctrica porque acá hay un ánodo con carga positiva. Por ahora, lo único que tiene este circuito, olvídense de esta pila, o sea, no hay ninguna tensión, nada, no se le pone nada al circuito, simplemente la luz emite, la lámpara emite luz, le tira al cátodo y se produce una corriente de electrones que va del cátodo al ánodo. ¿Sí? Estas son dos placas, una negativa y una positiva. Y cuando eso pasa, se cierra un circuito, olvídense de la pila, sin la pila, ven que está en cero, la pila es como si no estuviese, se cierra un circuito donde con un amperímetro se mide la corriente que se produce. ¿Está claro cómo funciona esto? Sin la pila olvídense por ahora. Después me gustaría haberla podido sacar, no la puedo sacar. Habría que poderse sacar la pila y después poner la pila. Después vamos a ver para qué se pone la pila. ¿Está bien? ¿Para qué se pone esta tensión? Pero por ahora, olvídense, la tensión no está. O sea que el circuito sería todo esto, todo cerrado acá, ¿no? Cuando esto se cierra, sería que este artefacto actuaría como pila, ¿no? Pasan los electrones acá, ¿no? Y se genera una corriente eléctrica en el circuito y se cierra el circuito. Esa corriente se mide con un amperímetro, que acá sería este contador que tengo acá, digamos, en el simulador. ¿Se entiende cómo funciona esto? El efecto fotoeléctrico es eso. Ahora el tema es, ¿de dónde salió esto? Bueno, ahora ya vamos a ir a la historia. ¿Sí? La historia cuenta lo siguiente. Resulta que en el año 1886, más o menos,
Heinrich Hertz, con su ayudante, estaban trabajando en la emisión y recepción de ondas electromagnéticas, ¿sí? En la universidad. Estaban haciendo estudios entre emitir y receptar ondas electromagnéticas a distancia. Con eso después Marconi inventa la radio. Estamos hablando entre 1886 y 87. No está muy clara bien la fecha con detalle, hay muchas dudas con esa fecha. En esa emisión y recepción de ondas electromagnéticas, para generar la onda electromagnética, Hertz había establecido dos arcos, un arco de descarga eléctrica, un arco eléctrico se llama eso, con dos bolas con cargas negativas y positivas, donde el arco eléctrico irrumpía en el aire y se producía una gran chispa. Y por el otro lado, tenía a distancia un receptor que había inventado para ver si esa chispa, a medida que él acercaba al receptor, esa chispa se producía en el receptor también. Bueno, con eso inventaron la radio, entre la emisión y recepción de ondas electromagnéticas. Entonces Hertz concluyó que ese arco eléctrico que se producía entre las dos, entre la descarga, que sería como un pequeño rayo, si uno lo quiere para hacerse una imaginación, el receptor lo tomaba muy bien. Fíjense dónde nace la idea. Me decís, ¿y eso qué tiene que ver con el efecto fotoeléctrico? El tema es el siguiente, que para hacer eso, Hertz, para poder ver el arco y poderlo ver en el receptor, en aquel entonces no había todavía luz eléctrica, ¿no? Entonces, para ver el arco en el receptor, tenían que oscurecer todo el laboratorio, y adaptar el ojo a esa oscuridad. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando oscurecían todo, el arco, la intensidad de energía de descarga, se producía menos intensa. El brillo de la chispa, si quieren. Que cuando se lo iluminaba. Entonces empezaron a pensar, ¿por qué cuando oscurecemos todo, el arco se ve menos intenso? ¿Entienden lo que pasaba? Claro, uno estaría esperando totalmente lo contrario, hasta Que se vea pensaría mejor, claro. claro, un pensamiento biológico, están mal mis ojos. Claro, bueno, al principio pensaron que era algo del laboratorio, pero después empezaron a mirar y empezaron a cambiar la luz con la que se iluminaba el laboratorio. Pudieron lograr tener luz ultravioleta, mejor dicho, luz violeta, y cuando se oscurecía con una pequeña luz violeta el laboratorio, notaron que la chispa aumentaba de brillo. Es decir, que el cambio de frecuencia de la radiación del ambiente favorecía el efecto. Pero nadie sabía por qué. O sea, que había algo con los colores, o sea, con la luz. En cambio, cuando yo me iba a plena oscuridad, no emitía, no iluminaba nada, inclusive con la luz de día se veía mejor el arco eléctrico. ¿Por qué se veía mejor? Porque dentro de la luz natural, que tiene toda la frecuencia, caía luz de todas las longitudes de onda, principalmente del espectro de las altas frecuencias. Inclusive la luz violeta, el ultravioleta. Nosotros tenemos mucha radiación ultravioleta. Entonces, pero nadie entendía por qué pasaba eso. Eso fue el primer descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Quería decir que luz de distinto color favorecía, digamos, el experimento, podríamos decir. Favorecía el arco y la intensidad con la que se movía la onda electromagnética en el receptor se veía mejor. Hizo varios experimentos con esto, inclusive usó todo el laboratorio para ver cómo se reflejaba esa onda
entre el emisor y el receptor Hertz. Hizo muchísimos trabajos Hertz con esto. Hay mucha literatura, si a alguien le interesa, es interesantísima la historia de Heinrich Hertz. Esto se hizo entre 1886 y 1887. Un poco más adelante, Philipp Lenard empezó a mirar esto que había descubierto Hertz y notó, hizo por primera vez un dispositivo, no como este que es un simulador, parecido a esto, y empezó a estudiar qué pasa con distintos materiales cuando se lo ilumina con luz de distintas frecuencias. Y sacó muchísimas conclusiones, que son las que vamos a ver ahora con este simulador. Eso lo hizo Lenard entre 1895, 96 y 1902. ¿Está claro? Que ahí donde se concreta de que se produce un efecto que se llama efecto fotoeléctrico, que fue descubierto en sus comienzos por Hertz y que fue culminado con todo detalle por Lenard, Philipp Lenard, con un dispositivo similar a este que vamos a mirar ahora. ¿Está claro cómo es la historia? O sea, no hay mucha gente trabajando en esto. No se entendía muy bien por qué funcionaba esto. Vamos a ver las conclusiones de Lenard. ¿Está? Que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. A ver. ¿Vieron alguna vez de qué depende el efecto fotoeléctrico? ¿Lo miraron alguna vez? A ver si saben algo de lo que dijo Lenard. Sí, primeramente del material. Muy bien. ¿No? Una de las cosas de las cuales depende es el material. No es lo mismo si yo tengo sodio, litio, potasio. A ver acá, a ver qué tenemos acá. Sodio, zinc, cobre, platino y calcio tenemos. O sea que este efecto va a depender de qué esté recubierto el cátodo. Recuerden que esto es el cátodo, ¿sí? Ahí vamos a tener los electrones. Recordemos que esto es como si fuera un tubo de rayos catódicos, ¿no? Yo voy a iluminar esa luz. Entonces tenemos, por un lado, a ver si se entiende, la luz que va a variar su intensidad. Por otro lado, la luz que va a variar el color. Si varío el color, ¿qué varío de la luz? La longitud de onda. La longitud de onda o la frecuencia. O la frecuencia, sí. ¿Sí? Es lo mismo. En este caso, en el experimento vamos a variar la longitud de onda. Acá estoy parado en 440 nanómetros. Quiere decir que estoy entre el final de un azul oscuro, oscuro, cercano al violeta. Ya estoy casi en un violeta, ¿ven? Y la intensidad de la luz. Puse sodio para arrancar, ¿está bien? En este simulador. ¿Y qué va a suceder? Cuando yo ilumine, va a arrancar los electrones. Vamos a mirar, vamos a aumentar, vamos a prenderlo y vamos a ir iluminando. Miren, va a hacer esto, ¿ves? Le voy a aumentar la intensidad. La intensidad está puesta en porcentaje. Está para evitar temas de unidades y todo eso. No importa la intensidad de la luz, ¿eh? Va a generar una corriente, como ustedes pueden ver, y va a ser más o menos intensa esa corriente, ¿ven? ¿Qué pasa cuando yo bajo un poquito? ¿Con quién? La intensidad, ¿con qué tendrá que ver, por ejemplo, acá? Si yo pongo un amperímetro acá. Si yo aumento la intensidad del foco, ¿ven que lo aumento? Aumentó la corriente, ¿ven? O sea que la intensidad de la luz va a hacer variar la corriente eléctrica. ¿Qué es la como que a más corriente? intensa la luz, arranca más electrones, ¿no? Arranca más electrones por unidad de tiempo, porque la corriente, ¿qué es? La cantidad de electrones por unidad de tiempo. Ah, ok, los arranca más rápido entonces. Ok. No, más rápido no. Fijar. La cantidad por unidad de No, está tiempo. bien, más, sí, sí. No Sí, es sí, más sí, Sí, está rápido. bien, más cantidad, más En el cantidad. mismo tiempo arranca más, claro, ya. En el mismo tiempo arranca más. O sea, la corriente eléctrica, ¿qué es? La unidad de qué? De la carga, la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Está bien? Por eso tiene que ver con la densidad de flujo o densidad de corriente. ¿Se acuerdan? Con el J. ¿Estudiaron el J en Física 2?
Densidad de corriente, producto escalar. Diferencial de sección transversal me da la corriente, que es un escalar, es un producto escalar que da como escalar la corriente. ¿Estudiaron eso? Física 2, qué problema. Sí, sí, creo que lo vimos, Lo pero vimos. no lo Ah, manejamos ya. mucho igual. Bueno, eso, si no lo tienen claro, mis videos de física, de electricidad y magnetismo, hay dos años que dicté, que di 2 cursos. Mírenlo, tienen 20 videos. El del año 2021, creo que 2021, sí, o 20. Hay 2 videos. El primero, el que estoy escribiendo en pizarra de acá atrás, está mejor todavía. Son 20 clases que hay ahí. Ahí explico bien qué es el J, qué es el I, cómo se mide la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica tiene que ver con el número de portadores de carga, en este caso de electrones, porque ya acá se sabían que eran electrones, por unidad de tiempo. ¿Está claro? Si alguien quiere indagar más de dónde viene esa cuenta, tienen mis videos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Esto es interesante. Ahora, dejámosla, ahí fijé la intensidad en el 40%, ¿no? Voy a variar el color. Entonces me voy a ir para el lado del rango visible. Miren lo que pasa. Me voy para el lado del rango visible, chingui, chingui, chingui. Mirá, me voy moviendo en el verde acá y el verde los arranca. ¿Pero qué les pasó? ¿Se ralentizan, profe? O sea, son menos, ¿no? Se ponen más lento. O sea que ahora, ¿qué Eso. varió? Ah, sí, No Claro, sí. varió la corriente ahí está eléctrica. variando la velocidad ahí. Si está variando la velocidad, ¿qué está variando de los electrones? Si varía la velocidad, ya no varía la corriente. ¿Qué varía? El verde arranca, ¿ven? También. Pero varió la velocidad. A ver, me voy para las altas frecuencias ahora. Mirá. Mirá, me voy para las altas frecuencias. ¿Qué le pasa? Para una misma corriente que no cambia, ¿qué le pasa ahora a los electrones? Hay más velocidad, ¿no? O sea que cuando cambio la frecuencia o la longitud de onda de la luz, varía la velocidad, varía la energía cinética de los electrones. No confundir que acá el primer problema que viene en los videos, a ver si está claro, confundir la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad de los electrones, con la intensidad. ¿Está claro? Cuando varía la intensidad, ¿qué varía? Varía la corriente, ¿ven? Ahí aumentó, ahí tengo, varía la corriente cuando varía la intensidad. ¿Se ve o no se ve lo que estamos diciendo? Pero cuando varío la frecuencia, ¿qué varía? Varía la energía cinética de los electrones. Y esto es una confusión terrible en lo que hay en Internet. Se mezcla número de cargas por unidad de tiempo, es decir, corriente, o se confunde, o se dice cualquier cosa, corriente y por el otro lado en energía cinética. O sea que los electrones tienen, su energía cinética está relacionada con el color, es decir, con la frecuencia, y la intensidad está relacionada con la corriente que produce el sistema este. ¿Se entendió? Con la intensidad de corriente, pero cuidado no confundir intensidad del foco con intensidad de corriente también. Ese es el otro Claro, merequetengue. ahí Este es está el otro creo que el Claro. inconveniente. Una es intensidad del foquito y otra es la intensidad de la corriente. de la corriente. Entonces vamos a ponerle I mayúscula
a la intensidad del foco e I minúscula, dependiendo del tiempo, a la intensidad de corriente. ¿Está claro acá? Ok, Para ponernos de acuerdo a qué llamamos cada cosa. Y T sub E a la energía cinética. ¿Se entendió? Pero hay otra cosa más interesante. Voy a seguir moviéndome hacia la derecha con los colores. Miren. Me voy para el naranja. Estoy cerca del naranja. ¿Y ahora qué pasó? Estoy en el rojo, casi. Entre el naranja y el rojo estoy. y Chau. llega un punto que ya no hay corriente. Ya no hay corriente. Y voy a mirar, voy a variar la intensidad para ver si tengo más corriente. Tengo un rojo al 100%. Un rojo al 100%. Mirá la intensidad, máxima intensidad del foco que tengo. No arranca nada. Quiere decir que debe haber una frecuencia del color que hace que esto no camine. O sea, que no haya ningún, ¿cómo es que se llama? Ningún electrón que produzca o cierre el circuito. Entonces, debe haber una frecuencia umbral por debajo de la cual esto deja de funcionar. No sé si se ve. Esto es lo otro que se descubrió. Pero piensen una cosa. Aunque yo tenga una luz azul, mirá una luz azul al 100%, con la intensidad al 100%, mirá cómo se mueve. Una vez que empieza a funcionar, la corriente depende de la intensidad, ¿ven? Porque si yo bajo la intensidad, ¿qué pasó? Claro, dejó de arrancar electrones, entonces. Porque ahí lo apagué, algún pero punto. si lo pongo un poquito, arranca, ¿no? Ahí arranca. ¿No? Fijé el color ahora. Y muevo la intensidad, aumento la intensidad. Se mueve la corriente. ¿Aumenta qué cosa? La cantidad de electrones. La cantidad de electrones. arrancados. Cuando muevo la intensidad, varía la corriente, pero todos se mueven con la misma energía cinética. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que la energía cinética no depende del color, depende de la intensidad. ¿Lo dije bien? No, no, profe. No, bien, a ver si No. se despiertan. Justo estaba escribiéndolo y dije, pero escribirlo contrario arriba. Muy bien. Por eso quiero ver si lo entendieron. De nuevo. A ver, ¿quién me lo repite? Si yo muevo la intensidad está relacionada con quién dijimos, con la corriente. Con la Con cantidad de el electrones, o número, sea, la corriente. exacto. Con el número de Y la carga por frecuencia unidad con de la tiempo. velocidad. Y la ¿No? frecuencia con la velocidad, o sea, con su energía cinética. Cuando yo muevo la frecuencia, inclusive cuando le voy bajando, ¿ven? Va a haber un momento que cambio de color y se van a ir frenando. ¿Ven cómo se va frenando? Bajo la misma intensidad de luz. No cambio la intensidad, ¿ven? Ahí mirá cómo le cuesta llegar a ese. Y si lo voy bajando, ya no sale ninguno porque no pueden arrancar electrones, porque perdieron su energía cinética. Quiere decir que también hay una energía que yo tengo que vencer para que salga de la placa del electrón. Claro, y tiene sentido, profe. ¿Eh? ¿O No no? tiene Tiene sentido clásico. sentido. No, mirá, no tiene sentido clásicamente esto. No, pero cuánticamente sí. No, pero yo no hablé cuánticamente porque todavía no sabemos cómo se resuelve el problema. Es Todavía verdad, ni es verdad. llegamos a la cuántica. Todavía no Es verdad, llegamos. es verdad. Clásicamente, Estamos en debería 1886, Pina, pasar no al te apures. revés. A ver, clásicamente debería pasar al revés esto. Debería suceder que cuanto más intensa es la luz, más energía deberían tener. Ustedes piensan en una cosa, si lo que llega es una onda electromagnética, la energía de la onda le va a pegar, porque a ver, para que arranque un electrón uno se supone que la energía lo que hace es tirarle con radiación electromagnética, implicaría tirarle con una onda más potente, con mayor velocidad. Eso es tener más energía en la onda.
quiere decir que le pegarías más fuerte. Es como si yo tengo una ola muy grande que llega a la playa y trata de arrancar pedazos de, ¿cómo es? Sacar arena de un lugar. Si le tiro, la arena son pequeños granitos, que serían los electrones, y la ola llega con más intensidad, voy a tener que va a arrancar más electrones. ¿Se entiende? Pero van a tener más energía porque los va a arrancar con más fuerza. Pero eso no pasa acá. O sea que clásicamente esto no tiene sentido. Porque una onda muy intensa, no importa qué intensidad tenga, que por debajo de esa frecuencia, debajo de ese color, no arranca nada, ¿ven? Por más intenso que esté. ¿Ven? Acá ya estoy en un naranja no arranca nada. A ver, un amarillo. Eso por un lado. Ahora ustedes piensen que si yo cambio el material, pongo zinc, mirá, el verde a una intensidad máxima, voy a poner la máxima intensidad de la luz. El verde no funciona con el zinc. Miremos el sodio que teníamos recién. El sodio sí, mirá, quiere decir que el sodio, para el verde, a máxima intensidad que fijé, que no la cambio, ya tengo electrones sacados con luz. Por esto estos se llaman fotoelectrones. ¿Se entiende? ¿Entienden cómo funciona esto? Sí, A ver. entonces el material lo que te determina es la frecuencia mínima que necesitas para que ocurra el efecto, ¿no? El material y la longitud de onda, claro, hay una frecuencia mínima que se llama umbral, o Claro. longitud de onda umbral, ¿sí? Por el cual esa longitud de onda, ustedes fíjense que si yo me voy para las bajas frecuencias o las grandes longitudes de onda, que sería para el lado del rojo, ahí se pierde. Fíjense que recién acá en el amarillo deja de andar el sodio, mientras que el zinc, recién en qué color empieza a andar. A ver, en el verde no anda el zinc, mirá. Azul, mirá lo que le cuesta al zinc arrancar, mirá. Ya estoy en un azul más oscuro, a ver si empieza a andar en algún lado. Estoy a máxima intensidad de luz, ¿eh? La intensidad no la cambio, ¿eh? Ahí estoy entrando en el violeta, mirá, el zinc, mirá. Me tengo que ir fuera del rango visible para que ande el zinc, mirá. Y bastante afuera, mirá, está ahí en el ultravioleta ya. Mirá por dónde estoy para que arranque el zinc. ¿Vieron? O sea, estaría en el ultravioleta. ¿Se dan cuenta? Muy bien. No sé si se entendió cómo funciona esta historieta. Sí, agarré la tabla periódica para ver los materiales y ver un poco más de información porque la diferencia es grande. Es muy grande, como pueden ver. Muy bien. Fíjense que ustedes tienen todos estos datos. Muy bien. Por ahora vamos a sacar algunas conclusiones. A ver, voy a poner la pizarra para compartir y vamos a sacar algunas conclusiones. A ver, esperen que tengo que borrar algo porque si no, tengo que cerrar algo porque si no, no me deja. Esto no lo quiero cerrar, pero sí voy a cerrar, que tampoco. Voy a cerrar este a ver si me deja abrir la pizarra. Ahí está. Voy a cerrar algo porque si no, no me sirve. Díganme cuando ven la pizarra, voy a salir yo para ir haciendo algunas conclusiones. Muy bien. De acuerdo a lo que La vimos, vemos, la vemos. vamos entonces, hoy empezamos con este. Vamos a ponerle la punta al lápiz. Fotoeléctrico. ¿Sí? Entonces, vamos a ir entonces, para hacer una síntesis, entre 1886, le dije 87, por ahí, Heinrich Hertz,
Pues se escribe así, no me acuerdo bien. Nunca escribo bien estos nombres. ¿Mm? Estudiando, podríamos decir, emisión, y recepción. Vamos a hacer una síntesis de ondas electromagnéticas. Después ustedes pueden buscar. El experimento está contado bastante bien en un video. Si quieren, después se los paso el video en internet. Estudiando emisión y recepción de ondas electromagnéticas, ¿sí? Descubre, si quieren accidentalmente, el efecto, el llamado efecto fotoeléctrico. Vamos a poner F a partir de ahora para no escribir tanto. Y después, entre el año 1896 a 1902, Profe, disculpe, ¿puede sí, ser que cuando escriba tape un poquito el micrófono? Porque me pasó en los videos también que cuando usted estaba explicando alguna no, cosita, tiene un de repente bajaba el problema, audio. sí, ya lo sé, se va el audio, tengo un problema con la cámara, tengo que cambiarla, está arruinada la cámara. El micrófono de Ah, la ok, yo cámara. pensé que tenía un micrófono cerca de la mano y ahí justo cuando escribía lo tapaba o algo. Disculpe. No, se me va se me fue el efecto pantalla que tiene hacia los costados la cámara, entonces cuando estoy escribiendo por ahí, me muevo yo y no está saliendo bien el audio. Díganme para que repito lo que digo. Entre No, es que 1896. se escucha, pero de repente se escucha bajito. O al menos yo con los auriculares lo logro escuchar bien, pero pensé que era que lo tapaba con la mano. No, es un problema mío de la cámara. Ahora cuando termine este año el curso voy a cambiarla, voy a comprar una nueva porque la otra que tengo la están usando, entonces no la tengo acá. Tengo dos, pero ahora acá trabajamos varios, entonces la están usando en otro curso, entonces ahora no la tengo. Tengo que comprar otra más porque esta está averiada. Así que bueno. Les decía que entre 1896 y 1902, Philip Lenard, ¿sí? Vamos a poner así, observó que el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Está relacionado, podríamos decir, a ver, con la corriente, con la intensidad de corriente eléctrica producida, la energía cinética de los fotoelectrones, o de los electrones, porque eso es un nombre, y en términos, ya va, Gary, ahora te abro, en términos, este gato me pone nervioso, no escribo nada, en términos de la intensidad y frecuencia de la luz emitida, absorbida, perdón, que absorbe, ¿no? ¿Está bien? Esto sería un poco, ahora vamos a ver cómo se relacionan estos cuatro elementos. Esperen que le abro a...
A ver si está claro hasta acá. Más o menos estas serían las cuatro componentes. A ver, tenemos intensidad, me falta una D acá, nadie me dijo nada. Intensidad de corriente, esta es una. La otra es energía cinética de los electrones. Y lo otro en términos de ¿qué? De la intensidad y frecuencia absorbida. ¿Está bien? Intensidad y frecuencia. Son 4 componentes que tenemos que analizar. ¿Queda claro? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que les hice, por ejemplo, si volvemos al experimento, no sé ahí si lo están viendo el experimento. ¿Lo ven? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Sí. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Agarré en la primera relación que miré, a ver si tenía razón, señor Philip. Mire, la intensidad de corriente, recuerden que la intensidad de corriente que se produce depende de, ¿qué cosa dijimos? A ver, ¿de qué depende? De la intensidad del foco. De la intensidad del foco. Entonces hice un cálculo a ver cómo están relacionados. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumento la intensidad del foco, aumenta la corriente. Siempre que fijé qué cosa, mantuve constante qué cosa, la frecuencia. Fíjense que acá en el zinc todavía no arranco. Una vez que se produce el efecto, en el sodio sí, hice el sodio. Yo le voy a pedir que ustedes repitan esto que yo hice en el GeoGebra, que a ver si lo pueden hacer en el Excel, con los otros elementos que tienen acá en el, ¿cómo es? En el simulador. ¿Está bien? Primera tarea. Y se las voy a mostrar como la hice en el GeoGebra. Lo que fui haciendo fui tomando distintos porcentajes de la intensidad, ven que tengo valores, de 10 en 10 los tomé, hice 10 puntos. Y fui midiendo para cada valor de la intensidad, al fijar la frecuencia, cuánto tengo de corriente. Y lo tiré en un gráfico. Hice una tabla y lo tiré en un gráfico. Les recomiendo para que quede mejor. Por supuesto, el GeoGebra tiene un problema de decimales, que son muy poquitos los decimales, cosa que el Excel no. Pueden tomar, fíjense que tienen hasta el tercer decimal. El GeoGebra toma 2 decimales nada más. Yo lo hice con 10 puntos. Les recomiendo que lo hagan con 15 puntos y que hagan 2 elementos más. Por ejemplo, yo hice el sodio, ustedes pueden hacer el zinc, el cobre, eligen acá los que les gusta y tiran el gráfico. Y les muestro lo que me dio a mí en el GeoGebra. Profe, en el GeoGebra usted puede cambiar la cantidad de cifras decimales, Sí, pero pero eso tengo no un sirve. límite, pero no tengo tanto rango, me parece, con este Ah, programa, porque eso lo cambió este es un programa, este es el 5.0, este tiene hasta, no sé, creo que hasta 4 o 3 decimales, que son muy poquito. En el Excel lo van a ver mejor igual, salvo que acá yo lo hice, ¿ven? Y da justita, que es una relación lineal, como pueden ver. ¿Se ve? Se ve bastante bien, ¿no? Igual. Fíjense que lo puse en amperios, en el eje Y puse la intensidad de corriente, que es la carga por unidad de tiempo, y en el eje Y puse los porcentajes, que es la intensidad del foco, que es la intensidad total de energía radiante por ángulo sólido. La potencia por ángulo sólido. ¿Se ve o no se ve lo que hice? Dio bastante bien con el experimentito este. ¿Sí? A ver si está claro. O sea que esto es una relación lineal. Esta recta, si pueden hacer 2 más y compararla, si cambian el material, ¿qué va a pasar con esta recta? Bueno, va a cambiar la recta, ¿no?
pero va a tener que seguir siendo lineal. Va a tener que seguir siendo lineal. Y O sea, bueno, va a cambiar quiero la que hagan, pendiente, depende del material que utilicemos. quiero que hagan Qué dos loco. cosas. A ver, quiero que cambien el material, por un lado, y por el otro, y fijarse qué da cuando cambian el material, esta relación, y por el otro, fijar el material y cambiar la frecuencia, para una frecuencia donde siempre se produzca el efecto, lógico, porque si no se produce, o sea, todo tiene que estar por encima de esa frecuencia umbral. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cuántos cambios de cada cosa quiero que hagan? Quiero que hagan 3 cambios. O sea, que me hagan 3 rectas cambiando el material y 3 rectas cambiando la frecuencia. Y después vamos a analizar eso el próximo día que nos encontremos. ¿Entendieron lo primero que quiero que hagan? Sí, sí, re. Fíjense que tenemos que fijar, recuerden siempre dentro del rango que se produzca el efecto, porque si no, si el efecto, si la frecuencia está por debajo de esa frecuencia umbral, el efecto no se produce, por más intensidad que tiren, no va a haber ningún efecto fotoeléctrico. ¿Está claro, no? A ver si quedó claro. O sea que van a Sí, tener una que pregunta. poner... Sí, El primer gráfico es la intensidad versus la corriente, ¿no? la intensidad de corriente eléctrica, claro, a ver, la variable independiente sería el eje X, sería la intensidad de iluminación, y el eje Y, la intensidad de corriente. A ver si lo escribimos. Ahí va. Y después es lo mismo, pero cambiando la frecuencia. No, no, no. El mismo gráfico, siempre intensidad de iluminación, intensidad de corriente, primero para 3 materiales distintos y después para 3 Claro, y frecuencias. después para 3 frecuencias. Sí, sí, sí. Lo dije confuso, pero está bien, ahí En entendí. un caso, fijo el material y 3 frecuencias. En otro caso, fijo la frecuencia y cambio 3 materiales. Recuerden que la frecuencia que tengo que fijar para comparar es aquella en la cual cuando cambio el material, los Claro, 3 cuando cambia el materiales material producen siga efecto. teniendo efecto. Claro, Venga sí, teniendo porque efecto. vimos, O por sea, ejemplo, que hay algunos que tenían que ir muy al límite, entonces vamos a tener una buena cantidad de corriente para algunos y una muy baja para otros. y ojo donde comparan. Por eso conviene hacerlo en el Excel, porque tiene el más rango que el GeoGebra para comparar eso. Esa es la primera tarea que quiero que hagan. Entonces, podemos ir haciendo algunas conclusiones acá en esto. Entonces, una de las primeras conclusiones que quiero que estudien del efecto fotoeléctrico, esto hubiera estado bueno hacerlo en el laboratorio, ¿se dan cuenta? Si tuviéramos ese equipo. Eso estaba. Entonces, la primera conclusión es que tenemos, si pongo en el eje X la intensidad de iluminación en porcentajes y en el eje Y la corriente en el tiempo en amperios, la relación es lineal. Y más aún, son más que lineal, pasan por el origen, porque son 2 magnitudes directamente proporcionales. ¿Está claro? O sea que, si uno lo mira, la intensidad es directamente proporcional a la intensidad de iluminación. No sé si se ve bien. Esto siempre que yo mantenga constante la frecuencia, y esta frecuencia por encima siempre de una frecuencia umbral, donde vamos a definir nu0 como frecuencia umbral. ¿Qué significa esa frecuencia umbral? La frecuencia por la cual se produce el efecto, por encima de la cual se produce el efecto. Y después vamos a mantener también, la otra idea es constante del material. ¿Está claro? Entonces, yo quiero que hagan este dibujo, primero manteniendo fija la frecuencia y cambiando 3 materiales. Por supuesto, las 3 frecuencias que tienen que elegir tienen que ser las 3 por encima, la más grande tienen que buscar, de la frecuencia umbral más grande de los 3 materiales
para hacer el dibujo. O sea, hacerla para 3 materiales diferentes y después para 3 frecuencias que ustedes cambien, que es donde siempre se produzca el mismo, ¿cómo es? Donde siempre se produzca el efecto, ¿no? ¿Se entendió lo que quiero que hagan? A ver. Probar esto, manteniendo fija la frecuencia y cambiando 3 materiales, y después manteniendo fijo el material y cambiando 3 frecuencias de ese material donde siempre se produzca el efecto. Sería lo que quiero que hagan. ¿Sí? Muy bien. Y por el otro lado, lo otro que se probó, que estuvimos mirando, es que la intensidad de corriente en términos de la frecuencia o de la longitud de onda, siempre se mantiene constante. Aparece una intensidad máxima en algún momento y después no depende más de la frecuencia. Siempre marca la misma corriente para cualquier otro valor. ¿Sí? Es una recta así horizontal. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que yo acá que mantengo constante en este gráfico. La intensidad de iluminación. Yo puedo tener cualquier iluminación y la corriente no va a cambiar. Si ustedes hacen el gráfico de esto, miren lo que pasa. Este gráfico, los dos gráficos los podemos ver también en el simulador. Díganme cuando ven el simulador. ¿Se ve ya el simulador? Ahí se ve. Sí, Ahí sí. se ve. Fíjense que acá a la derecha dice mostrar gráficos. ¿Ven? Voy a poner primero la corriente versus intensidad lumínica, que es este. ¿Qué tiene que dar, dijimos? Una recta, ¿no? Voy a ir variando la recta, miren. ¿Se ve la recta? Ahí la tienen. La que yo dibujé en el GeoGebra, la pueden mirar acá. Fijé la frecuencia y marco la intensidad. Quiere decir que la corriente aumenta directamente proporcional a la intensidad de iluminación. ¿Ven? Ahora, si yo quiero mirar la corriente en términos de la frecuencia, ¿no? No lo tengo a ese gráfico acá. Pero yo puedo usar este mismo para entender ese gráfico. Yo puedo fijar la intensidad de iluminación, por ejemplo, en un valor dado, y variar la frecuencia y mirar qué pasa en el contador. ¿Entienden lo que digo? ¿Se entiende? Para una intensidad dada, que sería un eje vertical, fijo, o sea que este puntito, ¿cómo se debería mover? En realidad no se debería mover para ningún lado, ¿no? Porque si yo fijo, si la Claro, ¿se intensidad debería mover? no se debería mover. Pero miren lo que pasa. Se mueve, ¿ven? Pero se mueve y en un momento dado, ese movimiento es como que sube y se estabiliza. Es decir, por eso no es tan rotundo este resultado. Quiere decir que si uno hace el gráfico mirando este simulador, cuidado con esto no está explicado en ningún lado, quiere decir que cuando yo varío esta frecuencia, esa frecuencia genera una variación en la intensidad de corriente que en un momento dado va cambiando y en algún momento dado se va estabilizando alrededor de un valor, toma una frecuencia que no es máxima acá, sino que es una frecuencia media, como debería ponerse, entre un valor máximo y los valores que fueron tomando y se estabiliza y después de ahí nunca más depende de esa frecuencia. Eso hace que el efecto se produzca
por más que yo quiera medir esa corriente, nunca la voy a medir porque eso que estoy describiendo, que uno lo vio, eso pasa en décimas de segundo, es decir, es casi prácticamente instantáneo el efecto, que es una de las conclusiones que sacó Lennard también, que el efecto se produce en forma instantánea. Esa variación de corriente inicial es casi nada y se estabiliza y nunca más depende de la frecuencia. ¿Se entiende lo que hace? El efecto, esto es una situación rara del efecto. Esto nunca está explicado. Si ustedes lo pueden probar con este simulador que pusieron acá. Pueden hacer el gráfico, pero no es algo importante esto, porque en el tiempo que se produce eso que acabamos de describir es prácticamente en décimas de segundo. ¿Está claro? Lo cual hace que esto en algún momento ya, después de esas décimas de segundo, esto se mantenga fija y se torne la frecuencia independiente de la intensidad. O sea que para distintas frecuencias e intensidad de corriente es la misma. Es lo que uno ve en el gráfico también, ¿no? Eso es una de las conclusiones que sacamos. Pero en un comienzo, cuando recién se produce el efecto, cuando varía la frecuencia, la intensidad cambia en forma casi instantánea, casi instantánea. ¿Está claro esto? Eso no está explicado en ningún lado. Y eso es lo que se mide en ese simulador. Por eso si uno tuviese el dispositivo, lo podría ver. Por eso no les pido que este gráfico ni lo hagan. Yo lo hice, este gráfico, amplié esta zona donde cambia y después se estabiliza. ¿Entendieron lo que hice? Llega un momento que hay un valor medio y ese valor medio es el que se mantiene constante de intensidad de corriente para cualquier frecuencia. ¿Entienden? A ver. Si hay alguna Como que duda. hace una especie de pico Sí. y se estabiliza. Y después se estabiliza, exacto. No y por eso el punto S en ese gráfico no se debería mover. ¿Estamos de acuerdo, no? Segunda conclusión importante. La tercera conclusión es la siguiente, y ahora la podemos mirar. Esta es una de las más importantes. Ahora vamos a graficar, estos dos son los primeros dos gráficos. Esto es, o sea, esto es para una, o sea, este gráfico es para cualquier, fijando la intensidad de iluminación, ¿no? Para cualquier frecuencia, la corriente toma un cierto valor medio después de oscilar un poquito, se mantiene constante para cualquier iluminación que yo elija, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fijando una iluminación dada. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro gráfico, que es el gráfico de la energía. Son un gráfico que tiene esta forma, a ver si está claro. En el eje Y vamos a poner, este también se puede hacer, la energía cinética de los electrones, T, y esa energía está relacionada ¿con quién? Con la velocidad de los electrones, el magnitud, en términos de la frecuencia o de la longitud de onda. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Esto vale también siempre que pase qué cosa. Que haya una frecuencia siempre mayor que una frecuencia umbral. Muy bien. Si ustedes hacen el gráfico, que no lo hice este es el otro gráfico que quiero que hagan, que este es el más importante de todo, energía cinética en términos de la frecuencia. Este gráfico lo van a hacer para distintos materiales también. Y lo que se encuentra es que, por ejemplo, si tienen el material 1 tendrá una frecuencia umbral 1, el material 2 tendrá una frecuencia umbral 2, y así sucesivamente. ¿Está claro?
Por lo tanto, si yo tengo un material 1, tendrá una frecuencia umbral 1, acá habrá una frecuencia umbral 2, acá habrá una frecuencia umbral 3. ¿Está bien? Quiero que hagan esto también en Excel o en GeoGebra. Con el simulador lo pueden hacer. Recuerden siempre que tienen que cambiar acá solamente el material y medir y variar frecuencia y energía cinética. Ahora van a ver cómo vamos a medir la energía cinética. Ahora ya les voy a decir cómo se mide la energía cinética, porque si no, cómo van a hacer el dibujo. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, si uno hace este dibujo, aparece algo todavía más raro que no se puede explicar clásicamente. La relación que hay entre energía cinética y frecuencia también son rectas de este tipo. Pero cuando cambio de material, la recta empieza en la otra frecuencia, umbral. Quiere decir que hay una frecuencia que por debajo de la cual, por acá, no se produce el efecto. O sea, no hay energía cinética. No hay energía cinética. Pero ¿saben una cosa? La otra recta de cualquier material que empieza acá no tiene cualquier pendiente. Todas las rectas tienen la misma pendiente. Esto es algo misterioso que Millikan le llamó muchísimo la atención. Después vamos a hablar de Millikan. Y cualquier material que uno ponga, todas las rectas tienen la misma pendiente. Solo se desplaza la recta, Solo pero se es lo mismo. desplaza, o sea que todas tienen Estamos cambiando el material y siguen teniendo la misma recta, solo se pendiente. desplaza el umbral. El umbral, solo se mueve el umbral. Esto es lo otro que llamó la atención cuando se vio este efecto. Por eso es importante entender la relación energía cinética-frecuencia, ¿sí? Intensidad-frecuencia que no cambia por la intensidad por la corriente eléctrica-frecuencia, que no es lo mismo energía cinética-frecuencia. ¿Se dan cuenta? Esto Pero es esa fundamental. pendiente es algo importante entonces. Esa pendiente es algo importante, porque la pendiente de la recta, no importa cuál es el material, todas tienen la misma pendiente. Millikan le dio años, cuando Einstein explica esto, Einstein da la explicación completa. Cuando Einstein explica todo esto, Millikan se dedicó 10 años a tratar de contradecir todo lo que dijo Einstein, porque no encajaba, él no concebía que él introdujera las ideas de Planck de la cuantificación, y él era un físico totalmente clásico, y él quería desterrar la idea de que esto era así, hizo experimentos minuciosos para contradecir todo lo que dijo Einstein, y sin embargo le dieron el premio Nobel porque justamente lo único que hizo fue corroborar en forma detallada toda la teoría de Einstein. O sea, los dos se llevaron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, uno por tratar de derribarlo y el otro por enunciarlo. ¿Escucharon? Después vamos a hablar lo que hizo Millikan para tratar de desterrar esta idea. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se mide esa energía cinética. Porque lo más difícil de medir de esa energía cinética, ¿qué es? La velocidad de los electrones. Muy bien. Entonces, para poder hacer eso, se hicieron varias cosas en este experimento. Vamos a tratar de volver a ver el experimento. Díganme cuando lo ven. A ver, vamos ahora a fijar, esto no depende de la intensidad, así que voy a poner la intensidad al 100%. Fíjense, acá tenemos la energía, acá tendríamos la energía cinética, la energía del electrón versus la frecuencia, ¿ven? Entonces, si uno cambia, acá tengo el sodio, miren dónde está, ¿ven la recta? Donde se produce, es lineal, ¿ven? Esta es la que quiero que ustedes hagan. Después puedo cambiar, fíjense dónde está por acá ¿ven? Debajo de 0,75 en Hertz, por 10 a la menos 15 Hertz. ¿Ven? Perdón, a la 15 Hz. Bien, sí, negativa no podía ser. Muy bien. Supónganse que ahora cambio a otro material. Miren, el zinc. Miren dónde está la frecuencia umbral. ¿Ven la recta dónde está? Mirá dónde sube.
Está corrida, pero lástima que no la puedo graficar toda junta para que se vean, ¿ven? Ahora cambio al platino. A ver dónde se produce la recta. Mirá dónde se produce la recta. Mirá dónde sube. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia la frecuencia umbral para cada material? Pero las rectas todas mantienen la misma inclinación, la misma pendiente. ¿Está claro esto? Esto es otra de las cosas que llamó la atención. Muy bien. ¿Cómo se midió esto? Bueno, para medir esto se hizo lo siguiente. Se fijó la intensidad y se le puso una pila al circuito. ¿Está bien? Ya se diseñó algo adentro del experimento. Se le puso una pila. La pila esta que se le puso tiene dos opciones. Puede aportar electricidad de tal manera, energía eléctrica, de tal manera que ayude a los electrones cuando una vez que los arrancó la luz, ¿no? A moverse del... Vamos a volver al sodio, que ahí ya los arranca, ¿no? Los ayude a moverse en el sentido que salen, ¿ven? ¿Se ve? En 400 nanómetros, lo fijé al 100% de intensidad. Si los ayudo, ¿cómo lo estoy ayudando acá? Aumentando el potencial, ¿ven? ¿Qué aumentó de los electrones? No aumenta la corriente, pues no aumenta la intensidad. Perdón, la cantidad de electrones por unidad de tiempo. ¿Qué hace? Los hace ir más rápido, ¿ven? O sea, Claro, aumenta su aumenta la energía energía cinética. cinética. Está aumentando la energía cinética, ok. Aumenta la energía cinética. Ahora, si pongo la pila en sentido contrario, lo que estoy tratando de hacer, ¿qué es? De frenarlos, ¿ven? Los trato de frenar. Quiere decir que Y debe llega un existir momento que podemos hacer podemos controlar toda la velocidad y hacer algo MRU. Exacto, esa es la Hacemos idea. un MRU ahí. Exacto, la idea es buscar ese potencial de frenado que sería el equivalente a la energía que necesitaría la luz para arrancarlos y sacarlos de la placa, porque si yo encuentro justo el potencial de frenado, esas energías se deberían compensar. Quiere decir que ese potencial de frenado estaría frenando, haciendo que la velocidad final en algún momento sea nula. Hay una velocidad característica que es la velocidad de frenado, que es donde hace que el electrón no cierre el circuito y no llegue al ánodo, a la placa positiva. ¿Entienden? Entonces la idea es buscar ese potencial de frenado que estaría relacionado con su energía cinética. Sería el potencial que yo necesito para que el electrón se frene. Ese potencial de frenado, donde el electrón se frena, quiere decir que para ese potencial hay una frecuencia a la cual ese potencial está dando un corte del efecto. ¿Entienden lo que digo? Vamos a tratar de mirarlo esto. Esto es interesante de lo que pasa. Esto es lo último que tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer para el sodio. Voy a fijar en 400 nanómetros y vamos a tratar de calcular ese potencial de frenado. Ese potencial de frenado tiene que ver con el trabajo que le cuesta arrancar a la luz, pegarle al cátodo y expulsar el electrón fuera de él, ¿no? De ese material. Ahí se entiende, ¿no? Y otra cosa, ese voltaje no depende de la intensidad. ¿Ven? ¿Ven el puntito donde está? No depende de la intensidad de corriente. Ahora vamos a ver. Perdón, de la intensidad lumínica. ¿Ven que no depende de la intensidad lumínica? Yo lo puse a 100% para que se pueda ver bien. Pero no depende de la intensidad. Yo hubiera bajado, salvo que lo apague, ¿no? ¿Está claro?
Ahí tenemos varias cosas para mirar. Entonces, el potencial de frenado, vamos a mirar el gráfico que hace. Fíjense, para hacer el gráfico, vamos a graficar ahora. ¿Me siguen, no? ¿Hasta acá o ya se perdieron? Vamos a diseñar entonces el experimento, incorporamos una batería, experiencia, de intervención. Porque hasta ahora no intervenimos, solamente miramos lo que hace la naturaleza. Ahora estamos interviniendo en el experimento para ver si podemos ver cómo medir esa energía cinética. Y para eso lo que vamos a hacer es graficar el voltaje que tenemos de la batería en términos de ¿quién? En términos de la intensidad de corriente, ¿no? Que producimos. ¿Está bien? Cuidado que ahora esto es voltio, ¿eh? Voltaje. No es frecuencia. Entonces, lo que se nota que cuando yo, por ejemplo, pongo la batería a favor del efecto, esa batería produce una curva y hace que la intensidad de corriente en el tiempo se mantenga constante, que fue lo que estuvimos mirando. ¿Se entiende? Sí. Vuelvo a poner el experimento. Si cambio el voltaje, siempre bajo la misma intensidad, a favor, ¿no? Aumento la energía, pero la corriente sigue siendo la misma. Recordando que la corriente está relacionada con la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Entienden eso? No aumenta la corriente. ¿Aumenta qué cosa? La energía La cinética. energía cinética. ¿Está Sí, claro? sí, vamos despacito, pero vamos. Pero, como aumenté el potencial y la corriente está relacionado con el potencial, en un momento dado aumenta, como yo les dije, salta la corriente, pero después se estabiliza también. Se mantiene constante una vez, o sea que la diferencia de intensidad de corriente, como el potencial y la corriente están relacionados por la ley de Ohm, quiere decir que va a cambiar en un momento dado la intensidad, pero se va a estabilizar. ¿Está claro? Todo esto bajo la misma intensidad de iluminación, porque yo no cambio la intensidad de iluminación. Ahora, lo interesante, que el potencial de frenado, por ejemplo, pasa lo siguiente en el potencial de frenado. ¿Se dan cuenta, no? A ver, fíjense. Vamos a mirar estos dos. Estamos con la pila a favor, positiva. La tengo en 2,6 voltios. ¿Qué corriente tengo? 1,41. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. A medida que aumento el potencial, ¿qué tiene que pasar con la corriente en el circuito? Tiene que aumentar. Muy bien. Si aumento el potencial, aumenta la corriente. Y no aumenta, ¿ven? ¿Se ve? Entonces, ¿de qué depende entonces esto? ¿Por qué no aumenta? Dijimos. Porque está ayudando a estos fotoelectrones, que va a variar cuando yo varíe, ¿qué cosa? La frecuencia. Ahí varíe la frecuencia. Para una nueva frecuencia, el potencial a favor aumenta la frecuencia, esa intensidad de corriente cambia, pero se mantiene constante en el tiempo. Eso es lo que quiero que noten. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la pila para el otro lado?
Ahí lo frené, mirá. Hay un valor que se frena. ¿Ven? ¿Cómo se frena esto? ¿Ven? Hasta ahí llegó y no llega para el otro lado. Hay un potencial que lo frena. A ver, voy a ir aumentándolo. A ver, Profe, acá. muestra grafiquito de esto el simulador, ¿no? Claro, ahora lo vamos a mirar. Es el primero Bien, que bien. ustedes tienen acá. Entonces, fíjense, el voltaje cambia, ¿no? Vamos a mirarlo ahora. Ahí se frena. Voy a borrar este para que no se confundan. Corriente versus batería, voltaje de batería. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo miro el voltaje y voy cambiando el voltaje, en algún momento dado se produce corriente y sube, ¿ven? Este periodo, cuando llega del otro lado, aparece la corriente, pero después el voltaje se torna independiente de la corriente, ¿ven? A medida que yo lo varío, no cambia, ¿ven? Pero sí varía desde el frenado hasta cuando lo ayudo a producirse el efecto, ¿ven? Ahora, si yo cambio el color, fíjense en dónde está el potencial de frenado acá, ¿no? Si yo cambio el color, la frecuencia, por ejemplo, me voy más arriba, miren lo que pasa. ¿Qué cambió si cambié la frecuencia? Tengo un potencial de frenado que es el mismo, ¿ven? Es el mismo potencial de frenado, pero cuando subió, como cambié la frecuencia, la corriente es mayor. ¿Se ve esto? Pero el potencial de frenado, ¿cuándo va a cambiar el potencial de frenado? ¿Qué les parece? Cuando cambia el material, ¿no? Cuando cambia el material. Si yo cambio, por ejemplo, a zinc y me voy a esta zona para poderlo ver, el potencial de frenado, mira dónde está. ¿Ves? Bueno, no se ve mucho ahí. A ver, voy a poner otro material más distinto para que lo puedan ver. A ver, este sí se ve mejor, donde está el potencial de frenado. Sí, cambia de lugar el potencial de frenado dependiendo del material. Lo que pasa es que están muy cerca. Sí. Se puede hacer un zoom ahí ahí como más, capaz ahí lo vemos mejor. No, porque me agranda esto, pero no es Ah, para ver pensé que el... agrandaba el gráfico Muy y bien. no agranda los ejes. Quiere decir que el potencial de frenado, a ver, si yo cambio de material, a ver si se puede ver. Fíjate, acá está cayendo entre 0 y 2. Pero si cambio, por ejemplo, a cobre, lo que pasa es que tengo que poner todos donde se puede ver. A ver, vamos a poner el sodio ahí. El sodio se me va de escala ahí, ¿ven? A ver si ahí el cobre lo puedo agarrar, el zinc lo puedo agarrar. Mirá dónde se me va el zinc. Ven que están fuera de escala, ¿no? A ver. Vamos a tratar de poner el zinc y el cobre, que son más o menos. A ver si pongo el cobre, está ahí, y el zinc está un poco. Ah, entre el zinc y el cobre se podrían comparar. A ver. Vamos a mirar a ver dónde cae cada uno. El cobre está entre 0 y 2. Y el zinc está bien. Acá tengo que mover. Ya está casi en 2, ¿ven? Ahí cambió, ¿lo ven? Cambió por el material. ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende? Sí, 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 se ve. Muy bien. Pero un mismo material siempre tiene ese mismo potencial. Un mismo material
un mismo material tiene ese potencial de frenado. ¿Y de qué más depende el potencial de frenado que todavía no variamos hasta ahora? Del color de la luz, ¿no? A ver, depende. Bien, a ver. El potencial de frenado depende. Una vez que se produce el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Fíjate, yo lo tengo ahí, estoy en el zinc. Cambio el color ahora. Mirá dónde está, está en 2 casi, ¿no? Lo pongo un poquito más arriba. ¿Ven? Depende, habría que mirar bien ahí. A ver si lo pongo un poquito más abajo, a ver dónde da. Se va corriendo un poquitito. Casi no depende del color de la luz. Pero mirá si yo varío la intensidad. De la intensidad no depende, estamos seguros, fíjate. ¿Ves? Da igual, ¿ven? Lo bajo lo más que pueda. Da en 2, ¿ven? Ahí. La intensidad está justo en 2, pero sí depende de qué cosa dijeron. Del material y un poco de la... Mirá, ahí está de la dependiendo de la frecuencia. frecuencia. Fíjate. Claro. Bueno, acá no se ve. Lo tengo que poner un poquito más arriba. Ahí está en 4, ahí se ve. Mirá, mirá cómo cambió ahí. Ahí está en 2. Y ahora subo la frecuencia. A ver ahí. Y está fuera de 4. Ahí sí cambia, ¿ven? Depende de la frecuencia, pero no de la intensidad. No sé si se entendió hasta acá. Aunque ustedes varíen esto. Bueno, ahí se fue al diablo. A ver, vamos a ponerlo más abajo. Muy bien. Entonces, el potencial de frenado, que es algo interesante, ¿cómo se hace la cuenta? Quiere decir que este potencial de frenado, para este lado, para un único material, ¿dónde va a caer? Va a caer siempre en un potencial que va a ser el mismo, potencial cero, para cada material, que no le voy a poner cero, le voy a poner potencial de frenado. ¿Está claro? A ver si estamos bien hasta ahí. Y va a depender del material. ¿Preguntas? O sea que este potencial de frenado cambia con el material. ¿Y con qué más dijimos? Con la Y con la frecuencia. frecuencia. ¿Está bien? Estamos de acuerdo, ¿no? Varía con el material y con la frecuencia. Muy bien, entonces, nosotros sabemos que ese potencial, la diferencia de potencial que uno puede obtener ahí, ese potencial de frenado, vamos a ver cómo lo podemos poner. A ver, voy a bajar un poquito para hacer la cuenta. Por un lado sabemos que el trabajo, porque ese potencial de frenado está relacionado con el trabajo que necesito para arrancar los electrones. Porque, a ver, ese potencial trata de que ese trabajo no se produzca. Cuando esto está equilibrado, el potencial de frenado está equilibrado con el trabajo para arrancar los electrones, ¿están de acuerdo con eso, no? O sea que hay un trabajo que tiene que hacer la luz, la intensidad lumínica junto con la frecuencia, de alguna manera, para arrancar los electrones. Ese potencial de frenado, ¿cómo se calcula ese trabajo en electricidad? La carga eléctrica, que sería la carga eléctrica del electrón, por la diferencia de potencial que se genera, ¿no? El trabajo.
¿Cómo se calcula el trabajo? ¿No? El trabajo se genera de esa manera. Y la energía cinética, eso tiene que ser igual a la energía cinética que tiene el electrón. ¿Y cuánto es la energía cinética del electrón? O sea, la variación de energía cinética, podríamos decir. Sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial del electrón, ¿no? La energía cinética final, ¿yo cuánto quiero que sea cuando lo freno? 0. 0. Quiere decir que esta variación de energía cinética, esto me tiene que dar menos media masa de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, estas dos cosas tienen que ser iguales cuando se frenaron, porque estarían en el equilibrio. Ahí justito voy a poder medir mi velocidad en términos de ese potencial de frenado, porque esa diferencia de potencial va a ser la diferencia de potencial de frenado menos el potencial inicial, que si lo tomo como nulo, porque donde arranco es donde se empieza a producir el efecto, cuando se parece a producir un efecto, no solamente se genera una corriente, se genera también una diferencia de potencial. Entonces, esta diferencia de potencial es justamente la diferencia de potencial que genera el frenado de los electrones. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que puedo hacer es decir que la carga eléctrica por la diferencia de potencial donde se van a frenar los electrones va a tener que ser igual a media masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Pero el electrón tiene carga eléctrica negativa. Por lo tanto, todo esto se puede simplificar y podemos despejar la velocidad al cuadrado del electrón. Lo cual, si yo despejo esto, puedo medir tranquilamente que... ¿Qué puedo medir? Que la carga del electrón por la diferencia de potencial de frenado dividido 2 veces, a ver si lo puse bien, no, por 2, dividida la masa del electrón. La raíz cuadrada de esta cosa, ¿ven? Me da la velocidad del electrón. Y si quiero sacar la energía cinética, es 1/2 de la masa del electrón por esto al cuadrado. O sea que esto sería 2 por E por la diferencia de potencial de frenado sobre la masa del electrón. Puedo simplificar esto, puedo simplificar los dos y la energía cinética del electrón es simplemente la carga por la diferencia de potencial que se genera en ese frenado. Y esto sí es medible. Por lo tanto, si yo quiero medir, tengo que tener la carga del electrón por la diferencia de potencial de frenado. No sé si se ve. ¿Se entiende la idea? A ver, si quedó claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, O sea, para poder saber la velocidad es cuando yo lo frene, lo equilibro con la fuerza del trabajo que eso necesitó para salir de ahí, y en ese equilibrio fijé esa diferencia de potencial que se genera con la pila. O sea, mal llamado potencial de frenado, sino es una diferencia de potencial. Pero ese potencial es un valor que no depende de la intensidad de corriente, sino depende del material y depende de la frecuencia. Por lo tanto, una vez que tienen eso, ya tienen con qué medir la energía cinética. Si la dibujan en términos de la, ¿cómo es que se llama? De la frecuencia, ahí van a sacar las líneas rectas que le estaba diciendo que hagan. O sea que este trabajo es un poquito más elaborado, ¿se dan cuenta? Porque primero, ¿qué tienen que hacer de acá? Medir la diferencia de potencial que les va tirando la pila. La pila ya les tira la diferencia de potencial. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Una vez que tienen la diferencia de potencial,
Tienen que buscar dónde se frenan, ¿sí? Aproximadamente, a ver si más o menos les da línea recta. Va a tener un margen de error el cálculo. Calculan la energía cinética, el puntito, cada valor, con esta ecuación. Me van a decir, ¿y en qué medimos la energía cinética? ¿En qué se mide la energía cinética? Se mide carga del electrón por diferencia de potencial. Se mide en lo que se llama una unidad de energía cinética, que es el electronvoltio. La unidad. ¿Escucharon alguna vez el electronvoltio? Sí, Bueno. no sé en dónde, pero sí. O Hubo sea, buscando velocidades. unos ejercicios de física 2 que estaban en electronvoltios, que había que Bueno, pasar de unidad. ¿qué es esta unidad? Esta unidad es la energía que necesita un electrón para moverse en una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una diferencia de potencial de 1 voltio, quiere decir que esto, un electrón tiene una carga de 1,62 aproximadamente por 10 a la menos 19 coulombios por una diferencia de potencial, ¿sí? Dijimos de 1 voltio. Y coulombios por voltio son joule. Quiere decir que un electronvoltio son equivalente a 1,62 por 10 a la menos 19 joule. ¿Está bien? Esta sería la unidad en la cual tienen que trabajar la energía cinética en el eje Y. ¿Se entendió? A ver, Nahuel, los demás, aparte de las chicas. Ahí, Nahuel. Sí, ¿Cómo sí, va se la cosa? entendió. ¿Se entiende cómo funciona esto? Entonces, ¿cómo quiero que lo hagan? Bueno, hagan para 2 materiales y ver si las rectas dan más o menos paralelas. ¿Está? Fíjense que ese gráfico de las rectas paralelas no lo tienen acá. ¿Cómo es? En el simulador. ¿Dónde tengo el simulador? Déjenme que ponemos el simulador. Ven que en el gráfico no tienen las rectas paralelas. Está el gráfico que representa el experimento, pero no el de las rectas paralelas. Ese lo tienen que hacer. Lo tienen que graficar energía cinética en términos de la frecuencia. ¿Ven? No hay nada de energía. Bueno, sí, lo tendrían acá, pero no las pueden dibujar al mismo tiempo. ¿Ven? Tienen que dibujarla cambiando. ¿Ven? Ahí tienen uno. Pero tienen que, al cambiar el material, sodio, dan paralelas. ¿Ven? Lo tienen abajo, pero no las pueden graficar al mismo tiempo. ¿Está? La idea es que hagan todo el gráfico en uno solo para ver si más o menos las pendientes dan bien. No sé si quedó claro. ¿Está? Todo el trabajo de efecto fotoeléctrico, todo esto es lo que hizo Lennart, lo que les dije al principio. A ver si quedó alguna duda. Sí, me llama la atención como antes con los campos, cómo trataban de buscar una cierta velocidad para medir la masa del electrón y ahora pasan con una pequeña diferencia de potencial a detenerlo para volver a medir el trabajo. Todo ese proceso está excelente, la cabeza del ingeniero. Claro, te la tenés que ingeniar, porque vos estás poniendo algo que frene para ver cuánto le costó al otro arrancarlo. Y que no depende de la intensidad, sino está dependiendo de la frecuencia y del material, que es de lo que depende el efecto. Porque ustedes piensen que por debajo de esa frecuencia umbral, por más intensidad que tenga de luz, el efecto no se produce para ninguna longitud de onda del espectro electromagnético. Ni colores, ni rayos de lo que sea, no se produce. O sea, hay una frecuencia característica que es característica también de cada material. Y eso se puede detectar a través del potencial de frenado. ¿Se entiende? No sé si quedó Sí, claro. sí, resta hacer los gráficos y ver el video que usted suba, Muy bien. ¿no? La semana que viene, en la semana les voy a grabar la explicación de Einstein de esto.
porque clásicamente esto no tiene explicación, por lo tanto vamos a ver cómo introdujo la idea de Planck para explicar esto. Como Bohr la introdujo en el modelo atómico, en la idea del modelo de Rutherford, para dar con 4 postulados, Einstein hace un postulado solo y sobre ese postulado explica con éxito todos estos resultados que sacó Lenz. Lo malo de eso es que Millikan estaba muy enojado porque no le gustaban las ideas que tenía Einstein. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se la tuvo que bancar, podríamos decir, porque Einstein tenía razón y ambos se ganaron el premio Nobel gracias a este hecho. O sea que Einstein nunca recibió el premio Nobel por la relatividad, lo recibió por esto, por resolver este problema. ¿Escucharon? Qué triste ser Millikan, llegar hasta ahí, que venga Einstein y que te diga, no, estás equivocado. ¡Qué bronca! Más aún, esa explicación, Millikan era un físico clásico muy testarudo y era peor que Thomson, si uno quiere. Y bueno, desgraciadamente tuvo una mala, se metió con el caballo equivocado, pero le resultó bueno, ganó igual porque lo único que hizo fue confirmar con sumo detalle la teoría de Einstein, y al confirmarla, él trataba de refutarla, pero no pudo. Entonces, con tanto detalle hizo las mediciones que se ganó el premio Nobel por todos esos detalles y por corroborar empíricamente la teoría de Einstein. Así que Einstein se llevó el premio por la teoría y Millikan se lo llevó por Pobre chabón. en lugar de lo que él quería, que Pobre era chabón. tirarla abajo. Bueno, Pobre tipo. pobre Millikan, ¿no es cierto? Pero bueno, ya después se dan cuenta que si estaría bueno mirar los experimentos y las cosas que hizo Millikan, pero uno se tendría que meter. Se dan cuenta del tenor de la materia, ¿no? Si uno quisiera abordar todo, no se puede. Podríamos después, yo lo que tengo ganas de hacer es después hacer una serie de videos de todas las cosas que van quedando en el camino, como esta de Millikan, cómo midió la carga eléctrica del electrón Millikan a través de una gota de aceite. No sé si saben, ese experimento hubiera estado bueno hacerlo también. Después Sí, está ese lo escuché. el de la El gota de que él, aceite. o sea, el ingenio del tipo que se imaginó que como en los difusores de perfume pasaba muy poquita materia, entonces eso tenía que darle carga al electrón, es increíble. Bueno, Millikan tenía esa audacia con las cosas. Lo que pasa es que la audacia le llegó tarde con el efecto fotoeléctrico. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a volver a Bohr, vamos a ver cómo Einstein introduce un nuevo concepto que es el fotón, y con el fotón trata de explicar esto, que es lo que no le gusta a Millikan, pero después el fotón sirve también para explicar el modelo de Bohr, del átomo de hidrógeno. Claro, va de la manito con el O sea, modelo Bohr. es algo que se vuelve a usar, Bohr lo usa también para dar explicación de la cuantización de las órbitas en los modelos atómicos. Y bueno, y ya de ahí no se vuelve nunca más para atrás. Aparece la cuantización de la energía, la cuantización de las órbitas de Bohr, la cuantización de la luz, prácticamente, donde aparece el fotón. Y bueno, y ya vamos entrando despacito en la cuántica, como pueden ver. La semana que viene lo que voy a hacer en la clase, voy a hacer la corrección de Sommerfeld de la teoría de Bohr. Esa corrección la voy a hacer. La voy a explicar con sumo detalle con todas las cuentas. Y en la semana les voy a grabar el video de la solución de Einstein del efecto fotoeléctrico, porque ya tienen la serie de efectos fotoeléctricos para hacer. Está subida también a la plataforma, no sé si la vieron. Aparte de estos problemas que les dejé de tarea, avisen al resto del grupo que hoy no está. La semana que viene voy a estar esperando la tarea de estos gráficos que les pedí. Son varios gráficos, a ver qué me mandan. Y empezar a, bueno, todavía efecto fotoeléctrico hasta que no termine yo de hacerle el video, cómo lo soluciona Einstein,
pero potencial de frenado ya saben qué es, ya saben que cómo está relacionado con la velocidad y la energía cinética. La idea es tratar de frenarlos para que pueda detectar con qué energía salieron, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, y voy a hacer una explicación acabada con todo detalle de este efecto que es el frenado de los electrones a través de la explicación de Einstein. Van a ver que la explicación de Einstein explica muy bien toda esta situación. Así que bueno, con eso cerramos la clase de hoy. Nos estamos viendo, chicos, y espero las cosas, ¿eh? Avisen al resto del grupo. Listo, Sí, avisamos, profe. profe. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.